Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos visita virtualmente desde la ciudad de Sacramento, en el estado de California, en Estados Unidos, la doctora Eliana Muedas Plimpton, quien es médica y a la vez es teóloga. Entonces vamos a comenzar un tema muy bonito, muy interesante, que es la medicina actual, la medicina de este siglo, de esta época, y la espiritualidad. Eliana, buenas noches, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí junto a ti de esta manera. Mira, tú eres médica, tú estás formado en una universidad muy exigente como es San Marcos, te formaste en anatomía, fisiología y bueno, todos la currícula que se lleva, y repito, es una universidad que exige mucho y exige dedicación hasta el internado. Y bueno, ¿qué nació en ti haber hecho simultáneamente, de forma paralela, el estudio de la teología? Bueno, en resumen, sí, es cierto. San No Marcos... resumas, expláyate nomás. Ok. Bueno, San Marcos es una universidad, como tú lo has dicho, muy prestigiosa y prestigiosa internacionalmente. La reconocen fuera del país, y eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente, sobre todo los sanfernandinos. Otra cosa es, bueno, ¿cómo fue que yo decidí estudiar teología? Es algo que estaba, bueno, en mi corazón, posterior a eventos importantes, que sucedieron en mi vida. Yo soy salesiana, yo crecí en el ambiente salesiano. Saludo a todos los salesianos del Perú, sobre todo a Colegio María Auxiliadora de Breña, que soy exalumna de ahí. Entonces, siempre he llevado esta espiritualidad de Don Bosco en mi corazón. Y conforme las etapas de mi vida han ido pasando, ¿no? En la universidad, los estudios, la profesión médica, y diversas circunstancias hicieron de que yo viajara, emigrara aquí a los Estados Unidos para continuar mis estudios. Que lo hice y continué. Sin embargo, a la par estaba desarrollando también mi maternidad, mi otra faceta de esposa, de mamá. Tú eres epidemióloga también, ¿no es cierto? Sí, estudié epidemiología en la Universidad de Texas, en la Universidad de Houston, Texas. La Universidad de Texas en Houston, así se dice. Y esa es una universidad muy reconocida también. Sí, también está cerca al Centro Médico de Houston, que es también muy conocido. Bueno, entonces, como te digo, cuando ya empieza mi faceta de mamá, es algo que yo jamás podré decir que no lo he disfrutado. Lo he disfrutado gracias a mi esposo. Mi esposo es médico también. Él es egresado de la Universidad de Baylor en Houston. Y entonces emigramos de Houston a Los Ángeles. Cuando estuve allí, ya, habrá pasado unos años y fui diagnosticada con cáncer al seno. Entonces, ese momento para mí fue uno de los momentos vitales en mi vida, en los que me volví a analizarme, volví a reestructurar todo lo que estaba en mi mente, ¿no? Ahora ya en esa faceta, como te digo, de mamá. Y luego estaba en mi corazón, o sea, tenía yo siempre esa cercanía, la necesidad de buscar, de encontrar un balance en mi vida donde esté no solamente la profesión médica, sino también un balance espiritual, mi relación con Dios. Y me empecé a preguntar, ¿no? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo estoy? Y poco a poco cosas fueron sucediendo en mi vida también. Y esa enfermedad tan grave que es el cáncer de mama pudo también haber sido un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Sí,
sí, fue un momento también importante porque mis hijos aún estaban pequeños y entonces eso me hizo recapacitar muchísimo más. Eh, el cáncer que yo tuve era un cáncer no avanzado, afortunadamente era estadio 1. Y afortunadamente no tuve que recibir una terapia muy radical, ¿no? O sea, No, pues fue algo... en buena hora, y bendito Ajá. sea Dios, ¿no? Porque, Pero ya desde ahí Dios ha venido trabajando en mí, porque el diagnóstico del cáncer de mama fue un hallazgo en una radiografía que me hicieron, ¿entiendes? O sea, no tenía ningún dolor, ni malestar, nada. claro, a veces Solo pasan fue por un hallazgo. chequeos, por controles, por chequeos y son hallazgos fortuitos. Ajá, aún no tenía más de 35 años en ese entonces. Por eso también fue un chequeo así, que el doctor decidió hacerlo por antecedentes familiares, sin embargo, sí, porque mi mamá también tuvo cáncer de seno, sin embargo, ella falleció de otra razón. Ahora, ¿qué entendemos por espiritualidad? Bueno, hay que definir, ¿no? Bien, la espiritualidad, la religión, a veces pensamos, bueno, la espiritualidad es esto que nosotros, esa profundidad del ser humano, la búsqueda por encontrar una relación con su creador, con Dios, con su Dios. Cuando nosotros tenemos esta espiritualidad organizada en nuestra fe, en nuestros valores, en nuestras, ¿cómo puedo decir? Las doctrinas, entonces ya hablamos de religión. Hablamos, por ejemplo, religión cristiana, y dentro de la religión cristiana está la religión católica, las otras religiones hermanas protestantes, y luego las demás religiones que existen en el mundo. Qué bonito lo que acabas de decir, Eliana, religiones hermanas protestantes, ¿no? Porque mira que la unión, al final es el mismo Dios y el mismo profeta, el mismo Mesías, que es Jesucristo. Por supuesto, por supuesto. Por estas historias ha habido guerras y matanzas a lo largo de la historia, inútiles porque es el mismo Dios y el mismo profeta. Y tú acabas de decir algo muy bonito, integrador, religiones hermanas. Ahora, Estados Unidos, donde vives, es una ciudad, es un país multicultural, multirracial, multitodo, y ahí hay bastante pues, católicos, millones de católicos, es un país muy grande. Predominan los protestantes, los bautistas, los luteranos, los pentecosteses. También hay judíos, mucho También hay una buena cantidad. Ajá. de las religiones monoteístas, y a pesar de que no se lleva muy bien con los musulmanes, hay una muy buena cantidad de musulmanes, y es un país que acepta la construcción de mezquitas y todo, porque al Sí, final los serán musulmanes, uh-huh. aunque los musulmanes no aceptan que construyan iglesias cristianas en los países árabes, pero bueno, pero igual creen en el mismo Dios, solo que ya hubo una división más o menos en la época de La doctrina cambia, es diferente, las liturgias, todo eso también. Ahora, vayamos al tema que nos compete, y que es la medicina. Antiguamente, pues, existían los médicos, eran sacerdotes, lo tenían todo, tenían el poder de lo que era mágico religioso, el control de la lluvia, control del trueno, y tenían un cierto prestigio. Inclusive estaba un viaje que hicimos a Chiclayo y visité la tumba del señor de Zipán. La tumba más importante es la del señor de Zipán, pero la siguiente es la del médico, la del brujo, no sé. Entonces, el médico ha tenido un rol muy importante de la parte espiritual, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, así como, bueno, como tú lo has mencionado, es cierto, nosotros en nuestra historia, la historia del Perú, tenemos todos estos conocimientos acerca del hombre que estudió la medicina, que era el chamán, era muy, muy valorado dentro de las culturas preincaicas y las incaicas. Igualmente en otros lugares del planeta donde también empezaban las diversas culturas, igual, siempre hubo un respeto a esta figura. Ahora, entonces,
¿qué pasa? ¿Qué pasa con la medicina? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué se separó o hubo una pequeña separación? Bueno, grande dependiendo, fueron los avances tecnológicos, fueron los La, te- avances médicos. la Todo, tecnología, ¿no? todo Sí. esto, cuando la medicina empezó a florecer, los descubrimientos de medicamentos, los descubrimientos de vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde podemos empezar a ver esta división, donde la preocupación era mayor por la parte física, tal vez mental, del paciente, de la persona, y dejando a un lado lo espiritual. Dejando a un lado, algunos todavía continuaban dándole una importancia, pero no la importancia necesaria. Nosotros somos seres humanos, tenemos nuestra parte física, en la que nos vemos nosotros, nuestra parte de conocimiento, nuestra parte mental, y también tenemos nuestro espíritu. Nuestro espíritu, o sea, no podemos separarlo de nosotros, somos un conjunto. Entonces, por esta razón, he ahí la importancia. Sin embargo, a partir del siglo pasado, empezó a resurgir esta nueva visión en la cual el espíritu empezaba a cobrar una mayor importancia, había un detallado, una detallada estudio, tal vez consideración de lo que sería la parte espiritual del ser humano. Entonces, vemos también esto motivado porque muchas instituciones médicas, si nosotros recordamos, en muchas instituciones médicas antiguas, o sea, del siglo pasado, fueron instituidas, fueron organizadas por, digamos, por sacerdotes, religiosos, de diferentes, bueno, nosotros conocemos a los católicos, porque que yo recuerde, creo que el Hospital 12 de Mayo antes estaba mucho antes por unas monjitas, y luego también Claro, hospitales importantes han estado a cargo. durante toda la Ajá, Edad Media, los hospitales estaban regentados por religiosos, ya sean curas o ya sean monjas. ajá. Toda la Y, Edad Media, ¿no? y en otros lugares, por ejemplo, cristianos, pastores o los grupos asociados a ellos. Y Y luego las, también, por ejemplo, sí, sí, tenemos sí. los hospicios, los lugares donde llegaban los ancianitos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos uno muy conocido en la Avenida Brasil, cerca al Hospital del Niño, ¿no? Ah, sí, yo he ido Eh, varias veces a ajá, visitarlos. allí, entonces Y es muy bonito, muy aún queda, ordenado. pero imagínate todo esto alrededor del mundo, ¿no? Entonces, cobró una importancia vital. Y bueno, actualmente ya eh, tiene ese lugar, tal vez se espera mucho más. Yo creo que hay algo positivo que esta pandemia está ocasionando en el ser humano, tal vez inclusive en los profesionales de la salud, y es el reevaluar, el analizar, el darnos cuenta, el ir internamente y pensar en nuestra parte espiritual. Y ya más adelante vamos a conversar un poquito más acerca de ello, pero solamente decir que ahora hay diversas, desde el punto de vista médico, hay diversos estudios que se han seguido, inclusive como tú sabes, la información que me hiciste llegar acerca de cómo se evalúa la espiritualidad del paciente. Ah, Eh, ese documento es inédito. estos documentos y también estudios. Aquí, por ejemplo, la Asociación Americana de Médicos Familiares también tiene una evaluación acerca de cómo buscar en el paciente, ¿no?, el nivel de espiritualidad en el que se encuentra. Ahora, Uh -huh. hace unos 30 años atrás, o 20 de repente, yo diría unos 30, existía la figura o la imagen del médico de cabecera o el médico de familia.
Y era el médico que veía a toda la familia, desde que los chicos eran chicos hasta que se volvían ancianos y después veía, no, hasta que se volvían adultos y después veían los hijos de esos Y los niños. nietos. Ajá, es cierto. Entonces era el Sí, médico de cabecera y era una el especie médico de familiar. era una especie de tío, y entraba y doctor adelante, y si había una reunión, una fiesta, un bautizo, el médico participaba. Entonces había una integridad y una relación médico-paciente diferente. Posteriormente hubieron las citas en los hospitales y uno iba al hospital y tenía opción todavía de escoger al médico. Quiero que me vea el doctor Moedas, el doctor Nakasato, el doctor Monge, etcétera, y lo podía ver y escogía a su médico. Pero ahora con la tecnología de los seguros privados y todo, te toca el médico que te toca y no te vio la vez pasada y está con su computadora. Entonces la relación médico-paciente se ha cortado. Ahora, otro problema también que, por ejemplo, es la exigencia del número de pacientes que uno tiene que ver por hora. Entonces dice, el doctor ni me miró y me examinó rápido, pero no es porque el médico tampoco quiera, porque yo también hago consulta externa y trabajo para el Estado, y por más que quisiera conversar con mi paciente, no puedo porque ya hay 20 pacientes esperando Claro, afuera. sí. Entonces esa relación íntima que había antes se ha perdido y eso creo que también corta la relación médico-paciente. ¿Qué solución, qué alternativa nos das o qué opinión? Es cierto, tienes mucha razón. Tal vez la medicina ahora se ve como un, ¿cómo le dice? Un Dilo en inglés, yo te proyecto lo traduzco. más, un business. Se ve como un negocio más, ¿no? O sea, como una oportunidad y se está dejando a un lado esta parte que, como tú lo dices, ¿no? La confianza que uno tenía. Y yo recuerdo muy bien cuando nos han estado enseñando a nosotros en San Fernando, a nosotros se nos confía tanto, al médico se le confía tanto, lo más profundo. Creo que el paciente no confía tanto, por ejemplo, el paciente católico confía así igual a su sacerdote y a nosotros. Entonces, A mí más de una vez imagínate. me han dicho padre. Y a Dice, mí a veces me dicen monjita cuando estoy con mi cruz, me dicen que soy disculpe, doctor, después me dicen, ¿no? La paciente es anciana, me dicen, padre, no, disculpe. Oh, sí, en ¿entiendes? serio. Entonces, imagínate regresar nuevamente a esta parte importante, volver nuevamente a observar, a tener esta relación con nuestros pacientes, ver también cómo el paciente evoluciona, pero evoluciona en su fe, ¿entiendes? O sea, ver cómo, por ejemplo, si ha sido evaluado en su fe, según esos parámetros que conocemos, al inicio del tratamiento, y luego evaluado en su fe hacia el final. Ahora, entonces, estamos allí, ya nosotros, ya se avanzó, ya se hizo algo. Y esperemos, hay muchos nuevos médicos. Yo creo que estas nuevas generaciones que están saliendo están tomando conciencia de esta importancia. Y es claro. más, conozco hijos de nuestros compañeros que están involucrados, sobre todo en el campo de lo que vendría a ser la medicina paliativa, ¿no? Donde nosotros tal vez podamos ejercer o ser una influencia, Dios Tenemos que quiera, volver, ajá, tenemos que volver a humanizar la medicina. correcto. Y en paliativos es un tema que como geriatra lo veo constantemente. A veces exageramos y queremos prolongar ya no la vida, sino la agonía de un enfermo. Y tenemos que darle un descanso, sin llegar a eutanasia, que eutanasia todos Claro, sabemos que es pecado y es delito. O sea que definitivamente. te vas al infierno, pero ya antes te vas a la cárcel, porque es pecado y delito. Pero dar una muerte digna dentro de tu casa con algunos analgésicos es totalmente válido y ético. Ahora, aprovechando el tema de las tecnologías actuales y estas circunstancias de pandemia mundial que no nos permite salir, se están
celebrando y oficiando misas por internet. Bastante. Yo todos los días hay misas, tengo invitaciones por la salud de tal persona, y es más, todos saben que yo estuve hace el mes pasado, hace 2 meses, yo estaba mal de salud, y se ofrecieron misas y Eres un oraciones. milagro andante. De repente sí, y yo estoy consciente de esta oportunidad que me ha dado Dios para ver qué hacemos. Y yo sé que se organizaron misas y cadenas y coronillas y novenas y rosarios y denarios y etcétera, etcétera. Entonces, Todo. yo sé que tú organizaste muchas cadenas y oraciones, y se ofrecieron una misa, que después la vi, una misa muy bonita, y lo interesante es que era una misa interactiva, o sea, las lecturas y las peticiones y los salmos responsoriales lo daban las personas desde su casa. Mira, o sea, hay gente que ya no va a misa porque no tiene tiempo, se aburre, y ahora con estas nuevas tecnologías están asistiendo, están de una u otra forma, no todo es malo, ¿no? Sí. Y aparte, otra cosa, la doctora Muedas, aparte de todas estas virtudes que tiene, es una experta en informática. La doctora le entra a la computación muy bien, hace videos, hace cosas maravillas con la informática. Me parece que es una oportunidad, ¿no, Eliana? Esto de los Sí, Zooms y cosas. bueno, desde el punto de vista teológico, te puedo decir que es una oportunidad, pero que no es lo ideal, ¿entiendes? Porque No. el sacramento de la Eucaristía debe realizarse en persona. Ahora, bueno, estamos en pandemia, es una situación extraordinaria, es una emergencia, por decir así. Entonces, se ha reestructurado de esa manera. No muchos sacerdotes están a favor de ello, sin embargo, es la única opción que tienen en este momento. Entonces, por ser la única opción que tienen, está bien. Pero no es algo que, por ejemplo, cuando volvamos tal vez o todo se vuelva a reorganizar y Dios quiera, ¿no? Ya en ese momento, pues, va a continuar como siempre ha sido. Claro, porque los sacramentos no se pueden dar por internet, No, los sacramentos son muy importantes ni y el son, bueno, lo que nos bautismo, mantiene unidos ni la a comunión, que Jesús. lo acabas de mencionar, ¿no? Ahora, tú Eh, organizaste la famosa bueno, coronillas. te Cuéntanos voy a esa contar. experiencia. Esa Te voy a experiencia cuenta. contar, ok, mira, ¿cómo pasó esto? Esto ha sido hemos sido un grupo, hemos sido un grupo que motivados, ¿no? Por las circunstancias que pasaban en este momento. Bueno, las circunstancias, eras tú, nuestro querido amigo. Entonces, necesitábamos hacer algo, era algo inherente, estaba allí, teníamos que hacerlo, no había, no había duda de ello, lo teníamos que hacer. Motivada por nuestra compañera, mi colega Doris Soré, entonces ella también, y todos nos juntamos y Y todo Doris, que funcionó de también tal está en manera. Estados Unidos, Sí, ella también, ella está en la ciudad de Chicago, ella es nuestra anestesióloga. en el otro polo de El California. otro polo, sí, yo estoy casi costa oeste y ella está casi yo estoy costa oeste y ella está casi costa este. Claro. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Luego de organizar estas oraciones extraordinarias, viene la opción de realizar la misa. Y esta misa fue especial porque no fue una misa por Facebook, fue una misa a través de una plataforma interactiva como es Zoom. Entonces, esto lo hace mucho más, lo hace interactivo en realidad. Y la otra cosa es que el sacerdote, tu tocayo, que dicho sea de paso, él es una persona muy especial y él me pidió, ¿no? Y yo también estuve totalmente de acuerdo que todos participaran. Lo que para él, él estaba muy preocupado, ¿no? De que pensemos que las misas pueden ser así, pero para él no preocuparse, lo más importante era que hubiese participación. Y la hubo. Y la hubo con mucha devoción. Entonces, Oh, y el cura misión muy, cumplida. muy amable, era
Chalaco, recuerdo que inclusive Laco, en el sermón mencionó que extrañaba a sus saludos hijos. a todo Pro Iglesia Santa y sobre todo al padre Carlos Farfán, que ahora se encuentra aquí también desde hace mucho tiempo, aquí en Yo también le California. envío muchos saludos al padre Carlos, mi tocayo, y Gracias. también le agradezco por haber oficiado esa misa. Ahora, mira, te cuento Sí, rapidito lo de la coronilla de la Divina Misericordia. exacto, ¿qué es Eh, la coronilla de la La Divina coronilla de Misericordia? la Divina Misericordia es un rezo, es una oración que se realiza con las cuentas del rosario, siguiendo las cuentas del rosario, que son 50, o sea, son 5 pedacitos de 10 cuentas cada una. Entonces, se reza esta oración allí y luego esto es una devoción que se remonta a Polonia en el momento en que ahora es Santa Faustina Kowalska. Ella tuvo una visión con Jesús y él le pidió, inclusive, él le pidió que lo dibujara con unos rayos que salen. Esta devoción está alrededor del mundo. ¿Quién lo Es el hizo? Señor de la Misericordia, ¿no? Señor de la Divina Misericordia. Quien lo Claro, hizo bien más conocido. conocido fue el Papa, el San Juan Pablo II. Entonces, yo recuerdo que en Su el paisano. hospital de neoplásicas había un grupo organizado que rezaba la coronilla de la Divina Misericordia junto con los pacientes. Entonces ya desde ahí lo conocía y luego yo he vivido también una experiencia con la Divina Misericordia cuando una experiencia que va más allá del plano, digamos, de la religión católica y atraviesa la religión católica haciéndose cristiana. A lo que me refiero es que mi suegra no era católica, sin embargo, ella rezó, digamos, la última semana de vida, rezó conmigo la coronilla de la Divina Misericordia. Ella muere en paz, tranquila, estaba lo interesante es que estaba intubada, o sea que balbuceaba, estaba despierta, sí. Ahora, Y, antes de... Sí, sí, ajá, una de las cosas que siempre yo me he formado, ¿no?, en un colegio católico, un colegio metodista, que te comentaba. ¿Cuál es la diferencia entre un rosario y una novena? O si nos puedes explicar. bueno, Porque el rosario es el rezo del Ave María, de los Aves Marías y Padre Nuestros, es una devoción a la Virgen María. La ¿todos los novena, rosarios tienen la misma cantidad de cuentas o hay unos que sí, son todos más tienen grandes la que misma, otros? todos son iguales, tienen la misma cantidad de Puede cambiar cuentas, el se material, ¿no? inician. Algunos son de El hojitas de material rosa. varía, pero todos los rosarios son iguales y es nuestra devoción a nuestra Madre María. Ahora, las novenas son devociones que pueden o no rezarse con el rosario, pero son devociones no exclusivas de nuestra Madre María, de la Virgen María. También hay novenas a diferentes santos. Y las novenas son, como su nombre lo dice, novena, 9 días previos generalmente a la gran celebración o al gran acontecimiento que va a suceder o a la celebración del santo por el cual se está rezando. ¿Okay? Generalmente antes del 13 de mayo se rezan novenas, ¿no? Yo tengo entendido Bueno, para la Virgen María sí, serían 9 días antes del 13 de mayo empieza la novena. que es el día de la 9 Virgen de días antes. Fátima Entonces, y día del, y cada día en estas novenas, dependiendo, se incluye muchas veces el rezo del Santo Rosario dentro de las oraciones de la novena. O a veces no, a veces las novenas pueden ser muy breves para que sigan, ¿no?, los 9 días previos al evento. Nos está saludando Bruno Kruger, que dice muy interesante, la doctora Berta Farfán, Marcos Mato, Raúl López desde Estados Unidos, el señor Raúl Leiva, Gabriela Gómez Sánchez está saludándonos, Cecilia Salazar, Doris Sosa desde Chicago, Rosa Cama desde Ohio, Teresa Nakazata, Maribel Bosa, Margarita Bulnes, mucha gente, Lidia Tobar, Berta Pardo, nos están saludando. Muchas gracias. Toda la plataforma San Fernando. Yo el otro, Patty Daly también nos está saludando. Yo en mi columna en el Trome escribí la vez pasada sobre el sacramento de la unción de los enfermos, enfermos, sí. que antiguamente se llamaba la extrema unción.
Es pero cierto. que ya en el Concilio Vaticano II, que ya tiene muchos años, desde el año Sí. 72 más o menos, Papa Pablo VI ya cambió el nombre, porque antiguamente pues entraba el cura, el sacerdote, a hacer el sacramento, y la gente pensaba que era la última, pues era la La extrema. última, pues, ajá, que ya se iba a Entonces morir. ya se iba a morir, era un pasaje de ida. Ahora ya no, ¿no? Sí, ahora cualquier adulto mayor o cualquier enfermo puede recibir el sacramento. Eh, en realidad, sí, sí, es así. Bueno, siempre ha sido el sacramento. El sacramento ha sido de ungir al enfermo. Tú sabes que Jesús siempre, él ha estado, él ha sido el médico por excelencia, ¿no? Desde el inicio de su misión, siempre con los enfermos, siempre con todos los que estaban marginados. Entonces, este sacramento no ha cambiado, es el mismo, solamente que la manera en que nosotros lo entendemos ahora es como tiene que ser. Entonces, lo pueden recibir cualquier persona que esté enferma y que lo necesita para que acompañe, y es también para darle, por ejemplo, así como tomamos la medicina para que no nos dé la gripe, por decir así, sería esa medicina para que tu espíritu esté tranquilo en el proceso de tu enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Pero también es un sacramento que acompaña al enfermo, acompaña al paciente. Digamos que este paciente no está consciente y digamos que tiene un desafortunado final. Entonces, este sacramento te ha acompañado y previo al sacramento generalmente hay una confesión. Entonces, digamos que tu espíritu está limpio, está puro, estás con Dios ya desde ese proceso. Y entonces, si llega la muerte, pues vas, tal vez, ¿no? Si es que no, si has hecho una buena confesión, vas directamente al cielo. Y en caso que te recuperas también. Y déjame decir una cosa, porque este sacramento, al recibirlo, no pensemos, ¿no?, que en ningún momento volvamos a pensar, ¿no?, como antes, que ya, bueno, sí, me lo dan y ya no salgo de esta, ¿entiendes? Pero es muy importante recibirlo con fe, con devoción para que pueda también acompañarnos, estar dentro de nosotros, ¿no? Ahora, la última comunión, yo en algún momento revisé, la última comunión le llaman el viático, que es la palabra que se utiliza ahora cuando un empleado público se va de comisión, le dan el viático para que tenga donde alojarse, donde Algo comer. con... Y el viático, que es la última comunión, significa, por concepto, pan para el camino. Uh-huh. O sea, le daban la hostia y cuando era la última, pues ya, como tú acabas de decir, lo preparaban para el encuentro con el Creador, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, nos saluda Jorge Corimanya, nos saluda Carlos Villegas, Mirta Bendezú, Renata Fernández Limonchi, Rosa Bellido, ya dije Margarita Bulges, Juan Arrece, el señor Antonio Sandoval, Enrique Yuria, María Escate, muchas personas están saludando y Gracias. Lula Alba también nos Qué linda. está saludando, están viendo en vivo y estamos aprendiendo, porque a veces el médico nos mecanizamos, a veces no tenemos, no es que el médico no quiera, porque el médico quiere, se ha formado, la profesión de la medicina es una medicina humanística, pero el problema del sistema no nos da tiempo. Entonces, Carlos, por favor, contar acerca de la segunda y mi última experiencia con la coronilla de la Divina Misericordia? Por supuesto. Esta coronilla, además de pedir por las peticiones que se hacen, ¿no?, por el enfermo tal vez, por acompañar al enfermo también, esta coronilla, las oraciones también ayudan muchísimo a las personas que están alrededor del enfermo, en otras palabras, a las familias, a quienes están cuidando del enfermo. Entonces, ¿qué pasa en esta pandemia? En esta pandemia, pues, los enfermos llegan al hospital y están completamente separados de su familia. No tenemos a nadie allí, a algún familiar que esté al lado de él. Y el cuidador, y es más, nadie, sí.
Es una Están pena. completamente solos. Y es Y más, los médicos, el enfermo ajá, no ve al médico. No sabe qué médico es porque el médico está con una tapabocas, lentes y un claro, tapacara. es algo Y tan los que están conscientes en cuidados intensivos se dan cuenta, y me imagino que también debe ser frustrante para ellos, ¿no? El estar de esa manera. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Para mí ha sido una manifestación más de la presencia de Dios en mi vida y en la vida de quienes han estado y están rezando conmigo. Eh, Nosotros formamos este grupo. Este grupo es un grupo de médicos rezando, rezando la coronilla de la misericordia casi todos los días por un mes, con un fin. Nuestro fin es, ¿no? El acompañamiento a través de esta oración. Nuestras peticiones, pues, como seres humanos, nosotros pedimos y queremos que todos se recuperen, que todos estén bien. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la última decisión la toma Dios, que se haga siempre su voluntad. Entonces, nosotros rezamos para que se cumpla esa voluntad. Y Dios nos ha regalado a través de las manos de los médicos también que han estado ejerciendo, y nos ha regalado la vida de un compañero muy querido, la vida de alguien que es muy importante para nosotros y también importante para Dios, porque ahorita no, yo está aquí sentado personalmente, entrevistando. yo les agradezco a ti, a Doris y a todo el equipo de médicos que rezaron diario, pero en Y realidad seguimos rezando. yo sé que mucha gente oró por mí, no Sí. solamente mis compañeros de la universidad, mis compañeros del colegio, los padres de mis compañeros del colegio, o sea, los padres de mis seguidores en las redes, familiares. He tenido misas, he tenido novenas, rosarios. Yo la verdad que me va a faltar vida para agradecer a mis Pero hermanos, a mis ajá. hermanos masones, también que son cristianos, también han rezado y, y, en fin, ha habido varias misas y peticiones, colaboración y esa energía se siente, ¿no? Y bueno, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Está el señor Alberto Santander, la señorita Silvia Yanco, María Elena Céspedes, Berta Linda, Farfán, que María un Elena. montón de personas nos están saludando, están en vivo. Eliana, el tiempo nos ganó, se Ay, fue nos gana, nos volando. gana. Pero antes de despedirnos, yo quisiera que nos des un mensaje, por un lado a los médicos y por otro lado a los pacientes. Un mensaje como tú bien sabes darlo. Bueno, primero quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, a ti, a Dios que yo siento que habla también a través de ti. El sufrimiento el sufrimiento, la frustración, todas estas cosas negativas que tal vez nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que muchos de nosotros como médicos tenemos al ver a un paciente evolucionar, tal vez no de la manera que quisiéramos, debemos de tener en todo momento y confiar que Dios está a nuestro lado, que Él nos está acompañando, Él está allí, utilizando nuestras manos, utilizando nuestras palabras, utilizando nuestra mente para que nosotros podamos venir con una nueva, un nuevo método tal vez de comunicación que ha surgido también, un nuevo método para poder llevar este amor de la familia, de los amigos, al paciente en ese momento. Y para nosotros médicos también, yo creo que este es un momento para que recapacitemos, es un momento de cambio personal, un momento en el cual nosotros tenemos que ver en realidad lo importante en nuestra vida
Y cuando digo importante, quiero recalcar que siempre el centro tiene que ser Dios. Y luego lo demás. Solo así vamos a poder encontrar un balance y una felicidad completa. Entonces, yo quisiera que por favor, si se puede, acabar con una oración, el Padre Nuestro, que es la oración, creo, cristiana, que nos une también. Y con todos los que estén allá, lo vamos a hacer. Solamente permítame despedirnos, saludar al señor Tomás Saavedra, al doctor José Tapia, a Betsabé Estrada, a Nancy Bendezú, a Fernando Mostajo. Doris Sosa nos pide que también no nos olvidemos de la Virgen de Fátima. Bueno, muchos son devotos al final es la misma Virgen María, pero unos son de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, del Carmen, la Auxiliadora también. Del Pilar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es la misma Virgen María la que los representa. Antes de encomendarnos a un Padre Nuestro, quiero agradecer a la doctora Eliana, médica y teóloga, que ha compartido un momento importante y está en la ciudad de Sacramento, California, Estados Unidos, a todas las personas que nos han seguido. Un saludo especial a mis hermanos de la logia Giuseppe Garibaldi y a su venerable maestro, el hermano Raúl Leiva, a todas las personas que nos han seguido, y un fuerte abrazo. Y ahora, con mucho respeto y devoción, vamos a encomendarnos a través de la doctora a un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Amén. Amigos, ha sido un programa especial, muy lindo. Y eso es todo en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores, desde Lima, Perú. Y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.